Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Yo soy Juan Gentil, estoy como siempre junto a Poli Sabatés. Hoy hemos invitado a dos amigas, compañeras, Camila Di Lorenzo, politóloga especializada en economía política y pastelera, me dijeron. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por venir. Gracias a usted. No trajo torta, o sea, no trajo nada vinculado a la pastelería. No hay pruebas concretas arriba de esta mesa, pero bueno, por lo menos está el título. Sí. ¿Pasó algo que no hay un lemon pie o...? No llegué a preparar todo. Ok, claro, está bien. Y también está con nosotros Jimena Fuertes, que es socióloga, periodista de política, de economía, kayakista. Sí, exacto, quiero que lo sepan. Bien, gracias Jimena, bienvenida. Contentísima de estar acá en un programa que escucho desde hace millones de años, desde cuando era Qué programa y lindo. no podcast, Es verdad, es verdad. desde hace Bueno, otra época. bueno, buenísimo, buenísimo. Es como una gran familia el Hecho Maldito. Vamos, la audiencia en algún momento pasa por esta mesa, nos vamos, es como una economía circular del periodismo y del análisis. Bien, bueno, otra semana más recontra cargada de información, de hechos que impactan en el día a día. Lo central de esta semana tuvo que ver con el viaje del presidente a encontrarse con Donald Trump. Lo que estaba anunciado como una reunión bilateral en el Salón Oval terminó siendo un almuerzo entre delegaciones, con expresiones principalmente de Donald Trump, porque lo poco que habló el presidente argentino Javier Milei no tuvo traducción y el propio Donald Trump le dijo, no, mira, seguimos largo, no hace falta. No me voy a morir si no escucho lo que me dijiste, Javier. Las repercusiones que tuvieron las palabras posteriores del presidente de Estados Unidos, sujetando el supuesto apoyo económico del Tesoro estadounidense al resultado electoral. Hubo toda una polémica respecto de si se refería a las elecciones del 27 o se refería a las elecciones de medio término, porque por momentos Trump, uno no sabe si inocentemente o a propósito, ¿Viste? se refería a los últimos 4 años. Decía, bueno, el presidente hizo un buen trabajo en los últimos 4 años, bueno, pues está hace 2. Bueno, después cuando le pidieron rectificar, rectificó que se refería a las elecciones de medio término, lo cual por supuesto impactó fuertemente en el escenario político de nuestro país, porque todos pararon la oreja diciendo, che, pará, venía el apoyo de Estados Unidos, pero te está diciendo que si no te va bien las elecciones, no hay un mango, y se van. Mercados también. ¿Cómo? Y los mercados también. Claro, exactamente, porque al toque bajaron los bonos argentinos, el dólar continuó en una carrera, si bien no de una forma abrupta, pero está en una tendencia alcista todos los días un poquito. Capaz que algún día bajó un poco, pero hoy, por lo menos en este momento que estamos grabando, cerró más cerca de los 1.500 pesos, aún con Scott Bessent, el titular del Tesoro norteamericano, tuiteando prácticamente todos los días respecto de la Argentina. Habían hablado de los 20.000 palos del swap. Bueno, esta semana Bessent dijo, hay 20.000 más, son 40.000, ¿no? Salió otro conejo de la galera, 20.000 palos más arriba. Y además, esta semana volvió a intervenir el Tesoro norteamericano en el mercado de cambios, vendiendo dólares, una cantidad que no se sabe todavía, no está claro cuánto vendido de dólares. Dicen que es poco en términos de lo que puede hacer mover el mercado de cambios en Argentina. Pero bueno, un nuevo episodio de este hecho inédito, que es el Tesoro norteamericano comprando pesos, vendiendo dólares, y aún así, el dólar continuó en un camino alcista. En nuestro país había algunos que se reían diciendo que los cueveros de Florida sacaron corriendo al Tesoro norteamericano. Bueno, por supuesto que esto abre un montón de interrogantes respecto de cuál va a ser el desenlace, sobre todo político, en las próximas semanas. Macri volvió un poco al escenario, siendo como una suerte de supuesto garante de gobernabilidad, pero todavía no está muy claro tampoco. Santiago Caputo también vuelve al escenario, orquestando una reunión, en principio privada, pero que trascendió, entre Kenny Bennett, un operador también de la Casa Blanca, con jefes de bloque, Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo, Rodrigo Loredo, en donde le plantearon que necesitan el apoyo del presidente, pero claro, también todos ahí nos preguntamos si no hubo una conversación respecto de un escenario... Decilo, de crisis institucional. Exactamente, correcto. Yo le iba a decir de una forma, estaba tratando de buscar la forma Un eufemismo. elegante de Claro. decirlo. Hoy es el Día de la Lealtad. Feliz día. Feliz Día de la Feliz Lealtad. día, Para sí. todos los que nos están escuchando, seguramente, me imagino que habrá más de uno identificado o identificada con esta fecha, 80 años de aquel 17 de octubre histórico. Así que bueno, capaz al final podemos discutir un poquito de qué se trata ser leal hoy,
en 2025. Gran pregunta. Sí. Escúchame, dice Bennett que gracias, pero que se llama Barry, no Kenny. Bueno, pero están al lado. Están ahí. Harry, Kenny. Bennett, Bessent, también los dos. Claro, es que de golpe tenemos Presa la confusión. Claro, tenemos personajes nuevos, de golpe hay personajes nuevos que forman parte de nuestra vida cotidiana en un sentido muy concreto, que es que toman la decisión en nuestra política económica y hay que aprenderse los nombres, pero bueno, te mando un saludo de todos modos. Dale, yo se lo devuelvo. Perdón por confundir el nombre, que son muy parecidos. No, son muy parecidos. Kenny. Te sumo apenas, como hago siempre, el contexto y después las escuchamos a las chicas de lo que, de dos datitos que me parece que completan esta semana política y económica. Coloquio de idea en primer lugar y por lo menos 3 funcionarios hablando concretamente de la reforma laboral y la reforma tributaria, secretario de Trabajo, no existe tal cartera en este gobierno, el secretario de Trabajo Julio Cordero y después Sturzenegger y Caputo hablando de estas reformas que vendrían después de la elección, con más o menos detalles, pero con una frase que me anoté que es modernizar de raíz las relaciones laborales. Y me la anoté porque es exactamente la misma frase que dijo Pablo Roca en febrero del 24, a pocos meses de que asuma Milei. Y bueno, no es casual, ¿no? Obviamente no hace falta que expliquemos bien qué quiere decir para este gobierno y para esta casta de empresarios modernizar las relaciones laborales de raíz, pero me parece un dato central porque claramente es una de las exigencias de Estados Unidos y además es una de las exigencias del capital financiero internacional y de los grupos locales que desde el comienzo apoyan a Milei con este objetivo que es básicamente eso, cambiar de raíz la relación capital-trabajo. Eso por un lado, y después un dato que me anoté, más de 16.000 empresas cerraron en la Argentina desde que asumió Milei, datos económicos que se conocieron en los últimos días. Esto da un promedio diario de 28 empresas cerradas por día, lo cual es, por supuesto, una sangría interminable que, bueno, me parece que pinta de cuerpo entero que los digo juntos porque me parece que la reforma laboral ya está en marcha, por supuesto, porque estas cierres de empresas y de fábricas conllevan despidos y bueno, está aumentando el desempleo, obviamente los salarios pisados, hay una reforma laboral ya en marcha, pero bueno, creo que termina de configurar todo lo que se está dando por arriba con Estados Unidos, etcétera. Lo que pasa para abajo es esto, es que están básicamente tratando de moldear de nuevo a la clase trabajadora y que es en definitiva lo más concreto que nos puede pasar en el día a día. Sí, la microeconomía también en un momento muy duro, ¿no? Prácticamente hoy la escuchaba Marina del Poyeto en radio, no me acuerdo cuál, de las 15 que escucho todas las mañanas, un ratito al menos, y decía, la micro está estallada. Porque claro, voló la tasa de interés también en estos días, lo cual hace que cualquier pyme, cualquier empresa, cualquier industria que habitualmente vive sacando crédito, ¿no? Cualquier hogar. Cualquier hogar, exacto. Para endeudamiento de la familia. Ni hablar. O sea, estamos con niveles históricos en ese sentido. Sí. Bueno, pero eso es lo que persiste, ¿no? Como cierto malestar que tiene que ver sobre todo con el tema de la actividad económica y demás, que pareciese que el gobierno no está escuchando, porque también, nosotros estamos viendo estos movimientos a nivel Estados Unidos, créditos, que el Schwab y demás, y me parece que lo que no están terminando de entender es algo que se manifestó mucho en septiembre con las elecciones de provincia, que es el malestar en la calle, que es esto de no saber si tenés trabajo, si vas a perder el laburo, que no estás llegando a fin de mes. O sea, todas estas cosas generan un caldo de cultivo de malestar de la sociedad argentina, que independientemente del juego que se abra con Estados Unidos y la gobernabilidad y todo lo que nosotros nos calienta y nos interesa ver, pareciese que va como en otra línea con lo que el pueblo le está diciendo. Entonces, nada, eso me parece como algo que hay que ver si se termina de manifestar del todo en estas elecciones o no. Le agregaría lo que dice Cami, que estas cierres de empresas que también decía Poli, son de hecho como, a mí lo que me molesta es que se piense como la micro. No es la micro los cierres de empresa o los números de pobreza, no son micro, esos son números macro. Y como que subestiman a lo que el periodismo a veces muy por encima dice la micro, como la economía de las familias. Eso no es micro, eso es macro. La micro es la cuenta que vos haces en tu casa, si te alcanza o no a fin de mes.
pero si somos muchos los que estamos haciendo una cuenta que no nos alcanza ya estamos hablando de la macro. Está buenísimo eso que decís. Bueno, de hecho hay toda una discusión teórica sobre si existe tal cosa como una división entre micro y macro en la historia del pensamiento económico, pero me hiciste acordar, Jime, cuando Milei da esa entrevista antes de ser candidato en campaña, creo que con Chiche Hellblum, disculpa si no es así, Para una entrevista. al colega que hizo esa pregunta, que era buena, que le dijo a Milei, ¿vos sabés cuándo está la jubilación? ¿Sabés cuándo está el boleto de bondi? ¿Sabés cuándo está el sachet de leche? Y Milei le dijo, no, yo veo más la macro. Claro. Milei plantea esa diferencia que está re buena, que vos como la discutas desde acá, porque es en definitiva lo que y vuelvo a lo que dice Cami, es esa disociación entre los resultados de las elecciones y Milei saliendo esa noche a decir vamos a seguir igual sin torcer el rumbo. Es no ver que todas las decisiones que se toman, por ejemplo, endeudarte casi de por vida con Estados Unidos, repercute en la familia principalmente. Creo que Milei yo creo que no es un sujeto capaz de hacer esa diferenciación. O sea, quizás estoy diciendo algo medio categórico, pero no creo que sea como una pose. Creo que es alguien que de verdad, honestamente, por su matriz de pensamiento, no puede recalcular. Sí, y no concibe como que hay una esfera de... No concibe como que esas cosas están interrelacionadas. Claro, es que parte de la estrategia me parece que va de la mano con disociarlas, justamente, ¿no? Es como lo que pasa incluso con el desempleo, o sea, es una variable macro, es una variable micro. Claro. O sea, en realidad es una variable macro que termina afectando a la micro, porque digo, en la medida en que una familia se queda sin trabajo y sin ingresos, bueno, pasa lo que pasa. Entonces, vos pensás que estos tipos han tenido la habilidad incluso de hablarle a la sociedad argentina del déficit fiscal como algo que es trascendente e importante en términos económicos, cotidianos, electorales. O sea, se habla en abstracto del déficit fiscal cuando digo, el ciudadano de a pie, ¿no? Como dicen ustedes, los periodistas, digo, ¿qué sea cómo se despega? Mirá la pastelera cómo se despega. No, pero viste, decís, ¿cómo han logrado? Y eso se lo doy a favor, digo, de alguna manera, la cuestión de cómo han logrado que la gente hable de déficit fiscal o de equilibrio fiscal y lo tome, digo, que es un concepto súper alejado de las personas en su cotidiano. Sí. Entonces, Sí. ellos siguen operando con eso y nada, me parece que se empieza a ver el crujir de esos trabajos tan abstractos que hacen para tratar la política y la economía. Sí, me interesaba esto que planteabas en la primera intervención y preguntarles también. Decías algo así como que el humor social se percibía distinto. Y eso, bueno, por supuesto estamos en la previa de un proceso electoral y ahí vamos a tener un testeo seguramente más concreto y las urnas van a hablar, como se dice habitualmente. Pero, digo, ustedes también, ¿qué perciben en la calle? Digo, más allá de los análisis, porque nosotros a veces tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? De salir un poco de cierta manija analítica que estamos consumiendo. Y de sesgo de autoconfirmación, ¿no? Todo el tiempo. Claro, sí. Digo porque hasta hace un tiempo atrás, no sé, hasta hace un año atrás, hasta hace 6 meses atrás, hasta el verano pasado, hasta, podríamos decir, hasta el escándalo Libra, no sé, hay algún corte ahí que no me queda claro cuál es, había un consenso generalizado que decía que por más que el gobierno estaba aplicando un programa de ajuste y recorte de derechos de muchos sectores sociales y que la gente estaba viendo su calidad de vida perjudicada, había tolerancia, había paciencia, había confianza, porque no se quería volver a otro tipo de gobierno por la frustración que había generado el gobierno anterior, el de Alberto. ¿Cambió eso? ¿O sentimos algún tipo de modificación en el humor social? Yo lo que creo que cambiaron fueron las excusas de las personas o las explicaciones de las personas que ante, no sé, vos mencionabas Libra, te agrego después del escándalo de Libra, el escándalo del 3%. Sí, ese por supuesto Ese más fue fuerte. Sí, aparte con HIT y todo. Sí. Y ahora el escándalo narco. O sea, son 3 golpes muy duros que cualquier otro gobierno que no dependa del poder económico concentrado lo hubiera volteado, pero al segundo. Bueno, este gobierno se mantiene a pesar de esos 3 golpes tan profundos. Y cuando hablas con votantes de Milei, te dicen,
bueno, pero todos roban cuando fue lo del 3%. O bueno, pero si buscas por lo de la cuestión narco, si buscas, todos tienen algún chanchullo. Hay justificaciones de algunas personas que todavía ven esta cierta estabilidad de precios como una como la calma que antecede al huracán. Sí, para mí mi sensación un poco es que sí, que ellos empezaron con una debacle en estos dos frentes, o sea, por un lado obviamente los escándalos de corrupción y demás, y por otro lado esta de la persistencia en el malestar de la recesión económica, ¿no? Entonces podríamos como ubicar dos fenómenos que acontecen. Y eso para mí lo que genera es que ellos de a poco estén perdiendo, voy a decir el concepto que se me vino el otro día en la cabeza, que es, para mí a partir de agosto empezaron a perder al Gordo Dan y al Rappi, como dos figuras que ellos podían contener. Al Rappi lo empezaron a perder con el tema de que ya no tiene más resto para aguantar que la economía camine, y al Gordo Dan lo empezó a perder con las tensiones y las fracturas que empezaron a tener en agosto, sobre todo. O sea, para entender la debacle del gobierno, para mí es clave ver agosto, el tema de las coimas, y después la pérdida en la provincia de Buenos Aires, pero que ahí lo que está mostrando es que ese triángulo de hierro que tenían al principio, ¿no? Donde había como cierta estabilidad entre Karina, Santiago y Milei, empezó a crujir, y yo creo que a partir de que eso empezó a andar disociadamente y perder parte de los tuiteros, la épica, ¿viste? Estaba Nave Milei y toda esta falopa, que también creo que intentaron como recuperarla con el Movistar Arena y demás. Creo que no logran retomar en ninguno de esos dos sentidos, o sea, ni en la épica, ni en tener nada para ofrecer y contar en términos políticos, ni en un horizonte económico concreto. Entonces ahí es cuando yo siento que o sea, ya en su núcleo duro están teniendo quilombo. Bueno, el resto de la sociedad que ya no tolera más esta situación ni hablar. Sí. Pero bueno, eso creo que viene así como agónico. Y yo hago el mismo corte temporal de que se le empezó a complicar en serio mucho a las pymes. Por ejemplo, hablé esta semana con empresarios metalúrgicos y gastronómicos, sobre todo. Un gastronómico me decía, hace 2 meses facturábamos 60 palos, por ejemplo. Ahora este mes facturamos 45. Claro. Suena un montón, hay que pagar sueldos, servicios, presupuesto, etcétera, muchísimos insumos, tiene mucho de costo ese rubro particularmente, y todos lo marcan hace 2 meses, todos marcan, ya venía mal, ¿no? Ya venía cayendo todo, de hecho, bueno, los índices oficiales también marcan ese quiebre, pero en la economía real, cuando hablas con empresarios o con emprendedores, como lo quieras llamar, o mismo con laburantes que tienen que agregar un trabajo, marcan también agosto, más o menos el mes antes de las elecciones, como un mes bastante bisagra en lo que tiene que ver con su rendimiento económico. Y esta semana conocimos la cifra de INDEC de inflación, el índice de precios al consumidor, primera vez desde abril que supera los 2%. Que también el gobierno lo festeja porque sale a decir Caputo, bueno, la inflación núcleo igual sigue siendo por debajo de los 2, está 1,9, porque subió mucho lo estacional, la matrícula de los colegios, pero vos ves consultoras que ya están haciendo predicciones para octubre y alimentos está entre 2 y 4 puntos. Claro. Entonces no... Y son 3 meses seguidos de suba, además. Claro. O sea, eso también es una tendencia, ya no es más un mes suelto. Son 3 que van para el mismo lado, van los 3 para arriba. Y te agrego algo, que en realidad también el tema es que independientemente de la inflación, esa inflación está sujeta a el estancamiento económico, con lo cual, en realidad, si incluso se empiezan a morder su propia cola, porque la gente nota que tiene los salarios congelados, que va detrás de los aumentos, porque si bien está supuestamente estabilizada, sigue aumentando la inflación. Entonces, por algo las personas no llegan a fin de mes. Yo creo que los caballitos de batalla de ellos son la inflación y, en teoría, la baja de la pobreza, ¿no? Ahora, salís a la calle y a cualquier persona que vos le decís estos dos índices, y de hecho hay números de confianza o credibilidad de los datos del INDEC, incluso entre su núcleo duro, la gente no lo cree. O sea, hay un porcentaje de descreimiento muy grande, porque no lo siente. Entonces, más allá de las mediciones y de cómo quieran explicarlo,
hay algo que evidentemente las personas no están percibiendo de la misma Y manera. tampoco le está creyendo el mercado, Bueno, porque hay un sentido instalado de que el esquema de banda ya fue, más o menos después de las elecciones, en una semana, 2 semanas. Sí. No le están creyendo tampoco que vayan a poder contener el tipo de cambio. Hay una presión sobre el dólar que la venimos viendo permanentemente todos los días. Pareciera ser que esa es la tendencia hacia la cual vamos. El día después de las elecciones o la semana después de las elecciones es una gran incógnita, por supuesto. Hoy estamos a 8, 9 días de que se vote en todo el país. Hay 5 jornadas cambiarias estamos. que son 5 finales. Claro. O sea, cortando clavos durante 5 días, 5 jornadas Sí, de la semana que viene. sí. Con Besen tuiteando. Todos los días. El único que se saca los dólares de encima es Besen. Sí. Él tiene que salir a decir, compré a peso, campeón. Sí. O sea, es rarísimo. Que es una situación inédita. No pasó nunca. En la historia argentina. Argentina nunca y el mundo muy poquito, lo decíamos la semana acá. Estamos viendo situaciones inéditas prácticamente todos los días. Bueno, lo pasamos de largo porque se habló mucho en la semana, pero la gestualidad que vimos en esa reunión esta semana entre nuestro presidente de la Nación y el presidente de los Estados Unidos Sí, habló. habló sola y a mí me hizo preguntarme si toda esa escena completa, con la conferencia de prensa posterior de Trump, incluso con las entrevistas que dio después el presidente cuando llegó a la Argentina, que fue a lo de Berto Feynman, después a lo de Esteban Trebuch, donde estaba muy emocionado porque había firmado con el mismo fibrón de Trump el libro para Feynman. Bueno, si toda esa escena es un apoyo o es una estocada en un punto, porque vos lo que terminás viendo es mayores niveles de fragilidad de la figura presidencial de la Argentina, ¿no? Sí, es lo que dice Cami, o sea, depende de un tuit de Besen. Yo sí quiero quizá meter un matiz, no sé si alguien me quiere pelear, vengan de a uno. Sí creo que es un logro diplomático de Milei su relación con Estados Unidos. O sea, a ver, lo quiero dividir en lo que pues puede significar para el pueblo argentino o no. Trump no recibe 2 veces en un mes a cualquier presidente. Ningún gobierno o muy pocos gobiernos lo hacen decirle a Trump, che, puedes sacar un tuit aclarando y el chabón va y lo hace. Milei se puso un objetivo diplomático que para mí está cumplido, que tiene que ver con un vínculo fluido y no sé si de amistad en los términos que el que lo dice, pero sí le dan bola a Caputo, a él, quizás para cagarnos, ¿no? Lo que digo es, quizás no, bueno, seguramente quieran saquear o quieran más de nosotros de lo que nosotros podemos dar. Pero yo creo que hay algún tipo de logro diplomático de que Estados Unidos le está dando cierta bola a la Argentina. Cami me quiere pelear, me está levantando la mano para pelearme. Yo estoy en esa línea. Lo único que te hago un disclaimer, para mí lo inédito también de todo esto es que pareciese incluso que no es un acuerdo entre gobiernos, sino entre personas. O sea, quien está bancando Trump es a Milei, porque su condición es en tanto esté este tipo. Entonces también eso es como muy llamativo, incluso en las relaciones internacionales. O sea, en general uno hace acuerdos entre gobiernos, entre estados, entre sujetos políticos, y eso no es posible si Estados Unidos no tuviese un interés particular en la región, en donde supo que hay un embajador que le puede jugar a favor en competencia con Lula, con Brasil. O sea, para mí responde a toda esa lógica. Mérito de Milei desde ya, Sí. porque el tipo dijo, bueno, esta es la mía, ¿no? Pero no es menor, porque muchas veces, incluso nosotros hemos dicho, fuiste y no te recibió la foto, Te desconoció, Claro. síndrome de desconocimiento. Y para mí hay una, lo digo como con la salvedad de que, Con la preocupación. claro, de que no creo que sea bueno en términos futuros, pero hay algo de reconocerle cierto vínculo diplomático con un gobierno difícil, que es el de Estados Unidos. ¿Sería de mérito de Gerardo Bertein ese? Sí, yo no coincido con lo que decís en el sentido de que para mí en realidad es Caputo y Besen antes. Los dos Caputos, Claro, te traigo. los dos Caputos, pero antes de entrar con Cami estábamos hablando de que son 2 hombres de la tima financiera internacional, Luis Caputo y Scott Bessent. Son 2 personas que están jugando a boicotear monedas y con la moneda países. Entonces también están ayudándose a ellos mismos, están ayudando a los
fondos de inversión, a los hedge fund, como le dicen. O sea, vos decís Trump y Milei son los títeres de los traders estos. Yo no sé si Trump es un títere, pero Milei seguro, en el sentido de que los tienen que ayudar a salir, o sea, timbiar hasta el 20, o sea, encima tienen fecha fija, no es que tienen que estar olfateando a ver cuándo irse. El 26 se vota, tienen hasta fecha. Saben qué hacer el 27 ellos. O sea, Caputo y Nosotros no Verde son sabemos. profesionales de los fondos de inversión. Son tipos que se dedican a eso. ¿Qué dije? Verde. Pero está bien, esa confusión es totalmente válida, chicos, porque tenemos un nuevo ministro de Economía. ¿Entendés? Pero porque Verde, viste que lo salieron a bardear. El gordo Daldo bardeó Verde. Doctor Fuerzas del Cielo Sí. salió a atacar El al Santiago canciller argentino. Caputismo. Exacto, salió a atacar al canciller argentino, que sería el que tiene sobre sus espaldas el logro de haber sentado 2 veces en un mes al presidente con Donald Trump. Y ahí, ¿por qué lo traigo esto? Porque volvió a emerger de forma bastante visible en esta semana, en todo esto que estamos diciendo, la interna del gobierno. Guillermo Franco se lo ve medio con un pie afuera. Incluso hay quien dice que Santiago Caputo en privado está diciendo que él está para dar un paso adelante. Guillermo Franco en una entrevista, esto pasó por abajo del radar, pero dijo que le parece que Caputo Tiene que ponerse el traje. ya es hora de que tenga firma. Igual viste que ahí eso siempre es mala leche. Y O sea, claro, cuando te están batiendo porque te quieren hundir. Pero a eso me refiero, están volando los misiles de nuevo y lo estamos viendo ya por arriba de la superficie. Pero vos imaginate ser Santiago Caputo y tener a Karina, los Menem y Franco ahí. Te tienen ceño y ceño. Menos mal que manejas la CIDE. Bueno, eso tío, porque claro. si no, tiene otro muñeco también. ella tiene también. Pero Bueno, salieron también notas diciendo que Guillermo Franco será básicamente Xi Jinping. No sé si la vieron. Está de Che, bueno, es que ahí también hay todo un lore con el tema del apoyo. No, y ellos tienen vínculos con el sector de los demócratas en Estados Unidos, tanto Franco como claro. Bertein. Ahí hay un tema también que vas a empezar a rascar un poquito. Y en la primera línea del gobierno, no estamos hablando en segundas líneas, están directamente en desacuerdo de cómo tienen que construir la relación con Estados Unidos, la relación con el mundo. Ellos también están en un problema de tipo político hacia adentro, en el mismo gabinete. Y también yo no sé si va a seguir Franco siendo el jefe de gabinete o no. Igual Yo diría siempre, que no. siempre hay como fusibles, ministros que salen eyectados después de las elecciones. Son recambios de gabinete lógico de desgaste de cualquier gobierno. Pero en este caso a mí lo que me gusta pensar es, para sentirnos en el ombligo del mundo, cómo se juega en nuestro país la cancha geopolítica que es Argentina, entre China y Estados Unidos. Nosotros viendo desde el sur del mundo, a ver... Rosca internacional. Estamos manejando un nivel de rosca internacional porque los contactos de Francos, todo. Yo estoy jugando aparte, acá. quitarle a la embajada de China, decir, América Latina no es el patio tercero de nadie. Claro. Defiéndelo. Bueno, venimos de Diana Mondino que dijo que los chinos son todos iguales, no se olviden de Los eso. homosexuales todos piojosos. No, la vara de los cancilleres. China está teniendo una paciencia con No, una paciencia china. Yo estoy en esa línea de que para mí, en paralelo, hay que empezar a rosquear chinas fuertes. Ahora, No tengo confundir dudas. a todos y decir, ¿qué te gusta, vaca muerta vos? No sé, algo, ¿viste? Como para... Pero... Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Sí. Bueno, hay que ver... ¿Quién estuvo? Carly Bianco, ¿no? Que me parece que ya... Viste que Milei hace una cosa y en PBA se hace lo opuesto. Es la némesis necesaria también. Pero retomando lo que decías de Santiago, justo... Esta semana, no sé si notaron como guiño de color, viste que todo pasa por Twitter, evidentemente, asumió su cuenta oficial. O sea, ahora es Santi C. Y Santi C está tuiteando full, es el ponerse el traje de él, para mí. Sí. O sea, dejar de tener como cuentas fantasmas retribuidas. Monje negro. Viste, el monje negro se calza el traje, como Sí. un poco Sí. va por ahí. Hubo un momento que lo de tomar Chacón del plan paró, ¿no? Bueno, igual hace 3 tweets que lo dijo, ¿eh? Sí. Sí, es una... Pero ya no hace menos. Ya vi esta nueva cuenta oficial, volvió a la línea. Y ahí habló con Macri incluso, que eso también es otra, viste, de todos No se quieren. los metauniversos. Retuiteó a Macri, ¿no? Le contestó, como es por acá, ¿viste? Hay algo ahí, Macri es medio por pedía acá. Gobernabilidad. Sí, Macri pidió diálogo. diálogo. Estados Unidos pide gobernabilidad. Sí. Sí, y en esa línea, bueno, en esto que veníamos hablando de en agosto, ¿no? Cómo se empezó a resquebrajar este triángulo de hierro. Ahora pareciese que Santiago Caputo, como tiene muy buen vínculo con el establish norteamericano y está empezando a rosquear también ahí, es el nuevo garante también de ese diálogo, ¿no? Porque al principio, incluso, no sé si ustedes se acuerdan del gobierno,
fue el primer actor con el que algunos sectores decían que podían conversar, con un gobierno muy hermético y muy poco dialoguista. Entonces yo creo que él está tratando de recuperar eso, incluso sentándose con su archimega enemigo que es Macri. O sea que ese tuit de, sí, hay que ampliar la gobernanza y qué sé yo, viene en línea de este pedido claro de Estados Unidos de, che, helicóptero no, siéntense a garantizarme una alianza estratégica de gobernabilidad. Sí, incluso hay informaciones que hablan de contactos también con algunos gobernadores. Sí, con diputados. Exacto, que esta reunión que hubo con Pichetto y con De Loredo van en el sentido de también contactos con representantes de las provincias, los gobernadores, y bueno, che, armemos un esquema político que sostenga esto. Total. Y bueno, ahí aparece otra pregunta, ¿hasta dónde los gobernadores Macri, Pichetto, Loredo van a querer poner de sí trayectoria política, armado, territorio e incluso la propia legitimidad frente a sus votantes para sostener algo que viene carreteando hace varios meses? Bueno, Nacho Torres de Chubut y Martín Yarlora de Córdoba, ambos provincias unidas, este espacio que se armó y que esta semana de hecho estuvieron todos en Buenos Aires y están dando un raid de notas, ya dijeron los dos, estaríamos dispuestos a discutir una reforma fiscal Y laboral. y laboral y tributaria y sí las provincias son vinculantes, si se incluye pero digo, ahí hay una definición clara de, igual no sé qué actor hoy de la política podría decir no estoy dispuesto a discutir una reforma laboral, o sea, no veo que el peronismo tenga la posibilidad de decir no estoy a favor de discutir una reforma laboral, porque una reforma laboral hay que discutir claramente. Sí, pero no en este contexto. No sé si no en este contexto, solo que en otros términos de los que plantea Julio Cordero. No se puede discutir una reforma laboral progresista bajo un gobierno de derecha. Bueno, pero Esa es la propuesta que tiene que tener como plan programático el peronismo para hablarle también a esos sectores. Porque Sí, digo, la pero- reforma la salieron a vender en el coloquio donde están los empresarios garantizando rentabilidad y diciendo yo te voy a flexibilizar esto que es insostenible. sí. Bueno, Entonces la oposición tiene que salir a decir algo, obviamente protegiendo muchísimo más a los trabajadores, pero teniendo alguna alternativa, ¿viste? De trabajo de plataforma. Pero lo que esas pasa es cosas. que el contexto te condiciona. No sé si es en este momento. Nosotros como trabajadores y trabajadoras podemos, sí. Por ejemplo, lo último vinculado que discutimos nosotros de eso fueron las licencias por paternidad, que están ahí durmiendo la siesta. En este contexto jamás lo hubiéramos podido discutir. O sea, para mí no hay que abrir la discusión de la reforma laboral bajo el paraguas de un gobierno de derecha porque sonamos. Hay que esperar a tener un contexto que sí nos favorezca. Bueno, pero el de Alberto Fernández nos favorecía, se supone, y como decís vos, el proyecto de reforma de licencia por paternidad o licencias coparentales también durmió ahí. Lo que yo digo es o sea, no sé cuánto tiempo se puede esperar a que siga creciendo la informalidad, que no se sostenga la caja de aportes jubilatorios, que nadie se pueda jubilar. O sea, algo hay que hacer. Entiendo lo que vos decís de la correlación de fuerzas, que el bloque de Fuerza Patria es el que tiene más diputados, pero igual aún así es minoritario. Entiendo, pero igual hay algo que hay que discutir. O sea, yo creo que no te puedes oponer a discutir una reforma laboral. Pero entonces tenés que ir tipo, bueno, vamos por las 6 horas. O sea, objetivo de máxima para negociar, porque si no vamos Sí. a ir a perder, ¿eh? Sería esa la línea. Pasa que, claro, ahí siempre aparece el mismo temor cuando se abre esa ventana, que te metan recorte de derechos, digamos, pues, ¿Vamos por más derechos o claro, por menos? bajo la apariencia de las buenas intenciones, de modernizar, de adaptarse a los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías, el temor muchas veces es la posición de muchos sindicatos o centrales. Claro, yo coincido con Che, si abrimos esta puerta nos van a meter recorte de Claro. derechos, nos quieren bajar los convenios laborales. Entonces, digo, yo estoy de acuerdo que es una discusión que es ineludible y que se viene y que incluso un nuevo ciclo nacional popular tiene que poder dar esa discusión, Una tiene que poder propuesta, poner arriba de la mesa. claro. Y en ese sentido también tiene que ser más progresiva. Pero claro, siempre aparece el temor de que los lobbies del poder te terminen cooptando diputados, senadores, representantes gremiales y demás para torcerte una discusión por derechos laborales de una forma regresiva que sabemos que suele ser, digamos, la línea que tienen las entidades patronales, ¿no? Que hablan siempre de los costos, de que el problema de la Argentina son los costos, son los impuestos. Bueno, cuando te hablan de costos, ¿de qué te están hablando? Ay, aparte, Salario, básicamente. Sí.
Pero además también tiene que ver con que me parece que en una primera instancia tendríamos que rever toda la situación del mercado de trabajo también en esta parte. O sea, más allá de las propuestas, es claro que desde el 2013, 2016, que hay un retroceso de derechos. Bueno, con el gobierno de Milei, digo, no se generaron trabajos registrados formales, en caída, retroceden. Entonces, bueno, crece el pluriempleo, crece la subocupación. O sea, ya tenés tanto quilombo dentro de lo que es el mundo del trabajo que necesariamente igual como oposición te tenés que sentar a ver y decir, bueno, a ver, frente a todo este abanico de situaciones, ¿qué podemos empezar a negociar, a ver, a contener? Y vuelvo con lo que hablábamos hace un rato también. Empieza a asomarse también el fantasma del desempleo. Entonces, bueno, ya eso te genera condiciones de reforma que son de hechos. O sea, hay una reforma laboral que está ocurriendo en el hecho, porque con el crecimiento del desempleo ya tenés un ejército de reservas, tenés salarios muy bajos, y todo eso ya va en detrimento de que hoy un trabajador pueda exigir condiciones. O sea, ya hoy tener una obra social, un trabajo, un salario más o menos que te permita llegar a fin de mes, es un privilegio, no es un derecho en la Argentina. Sí. Entonces, Tener un solo trabajo, por ejemplo. tener un solo trabajo, O sea, alguien que hacer una cosa viva imposible. de un trabajo de 7, 8 horas. Y que después descanse, Después se descansa, lee, estudia, dedica a una actividad socializa. que le genere placer. Está bueno, pero en las economías estas de plataformas que entran en Argentina muy fuerte con el macrismo, la uberización en realidad, me parece que lo que nos equivocamos es plantear el problema aisladamente. Cuando Brasil da esa discusión, lo que hace Lula contra Elon Musk es decirle, no, chabón, vos acá te anotás, ponés una oficina con tu nombre, una sociedad anónima, inscripta, y Carlos Tomada le dice a eso hacer emerger al patrón. El patrón está ahí, ¿no? O sea, está escondido, está disfrazado, pero nosotros sabemos perfectamente que se llama O Globo, se llama Rappi, y acá no están anotados. Y tributás en el país Tributás acá. y contratás en blanco a todos a los laburantes, dejás una parte acá. Exacto. Si vas a sacar las ganancias afuera, los dividendos, tenés que dejar una buena parte adentro. Exactamente. Bueno, ese tipo de cosas se hacen, por supuesto, con decisión política. Total. Y pagando costos también. Total. Bueno, de hecho, el único antecedente que hay en relación a las plataformas tiene que ver con España, con la ley Rider, que lo que plantea justamente es blanquear la relación de dependencia que hay en una plataforma. Entonces, bueno, nada, todavía ni el mundo tiene resuelto del todo la cuestión del trabajo, que es una de las grandes problemáticas para mí de este siglo y Sí. de este momento. Y nosotros por el momento estamos tratando de contener el tipo de cambio. Claro. Y llegan a Es muy de diciembre. cierto plazo. Me gustaría, sí, no, estoy pensando, mirando un poco el tiempo, no quiero que en este capítulo que está súper interesante, estamos tratando temas que son profundos realmente, no nos detengamos un minuto, me gustaría conocer su opinión, cómo lo vieron al Colo y a Karen explicando cómo es el tema de la boleta. Acabo de ver un tuit que me dio mucho, y voy a usar la palabra de mis sobrinitas, cringe, porque acaba de postear Diego Santilli preguntando si debería pelarse o no. Y todos tienen que votar y opinar. Sí, porque bueno, hizo un video, me imagino la mayoría lo vio, explicando porque finalmente la justicia electoral no mandó a reimprimir las boletas, va a estar la boleta con Expert en el primer lugar, en el primer lugar de la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Diego Santilli, que en los hechos es el primer candidato ahora, hizo un video explicando que para votar al Colorado hay que marcar al pelado, ¿no? Era esa la frase Es terrible. que utilizaba. Sí, sí. Y después Karen Reinhardt también tuvo un par de apariciones bastante desafortunadas en estos días, hablando de que aquellos que no acompañan al gobierno tienen una enfermedad mental. Sí. Bueno, no sé. Y Patricia Bullrich diciendo que nos pasamos 3 pueblos las feministas y que por eso nos matan. Sí. También candidata a senadora en Capital. Todas cosas que están pasando mientras ocurre lo que conversábamos al principio, ¿no? Mientras pasa las reuniones con Trump, Estados Unidos, Scott Bessent, en la política doméstica aparece esto. También hay una candidata de Libertad Avanza, si no me equivoco, es en Río Negro, Villaverde, Lorena Sí, Villaverde. Río Negro. Que aparecieron las pruebas en estos días de que compró un kilo de cocaína por $17.000. Tráfico, no consumo, porque ella había hecho una especie de acting de spot publicitario proselitista
haciéndose la rinoscopía. Yo no sé quién asesora a esta gente, pero bueno, esa era su propuesta electoral. Bueno, esos son los hechos que animaron esta semana. No sé si quieren decir algo más de eso, ¿no? Bueno, yo creo que está el No, mucho debate que en decir. Twitter de Santilli si se pelaba o no. Sí. ¿Vos qué votás? A mí me parece una tontería total, pero bueno, también sé que dentro del gobierno especulaban con que eso realmente podía achicar un poco el margen de pérdida en la provincia de Buenos Aires. O sea, a ese nivel. Que a mí, por un lado, digo, ¿no será un poco una subestimación también al electorado? Decir, dale, si me rapo, entonces... Y además otra cosa, o sea, te rapas para parecerte una persona acusada de estar con vínculos Claro. con el narcotráfico. Es rarísimo. Pero todo es tan un loco que ya no Claro. sabes por dónde abarcarlo, Sí, ¿viste? O sea, sí. juegan a confundir. Sí, totalmente. Por ahí no conscientemente, pero digo, es tan bizarro que ya no tenés cómo analizarlo. Esta tesis de que las derechas actuales gobiernan en el caos como forma Claro, como su normalidad es el caos. Totalmente. Ahí tenés a los ingenieros del caos. Sí. Y bueno, tenemos algo de ciertas especulaciones preelectorales. Estamos... ¿Prode? ¿Querés Prode? Sí, un poquito, porque ya están circulando números. A ver, para ir metiéndonos, se va a votar en todo el país el 26 de octubre. La Libertad Avanza es la única fuerza que como tal está en todo el país, en las 24 provincias. Fuerza Patria no está en las 24 provincias, por lo tanto ya ahí hay una primera dificultad de interpretación de los números de ese día. Porque se va a querer hacer una lectura nacional. Obvio. Cuánto, a nivel nacional, cuánto tiene uno, cuánto tiene el otro, si hay apoyo al gobierno, si no hay apoyo al gobierno. Bueno, ahí ya tenemos una pequeña complicación para hacer una lectura nacional. Después, se está especulando con los distritos donde aparentemente, a priori, el oficialismo ganaría, o son los distritos más refractarios al peronismo, como es Córdoba, como es Mendoza, como es Entre Ríos, un poquito menos, hasta Frigerios. Pero según quien te lo cuente, porque no está tan claro que esté bien en todos los lugares donde tendría que estar bien. Bueno, Bueno, no un sé. caso de eso es Mendoza, por ejemplo. ¿Qué Digo, hay ahí? Bueno, ellos creo que hay 3 listas de la Libertad Avanza porque no lograron cerrar. Y digo, una provincia que ellos tenían grandes chances, bueno, ahora empiezan a tener dificultades. Como que yo creo que también parte de lo que vamos a ver en esta elección es un poco el arrastre del mal manejo del armado de la campaña de Carina y Menem, ¿no? O sea, lo que no han podido cerrar en los distritos, porque es una desprolijidad grande que exista, no sé, la Libertad Avanza de la democracia y LLA. Sí. En una provincia como Mendoza que tenías chances de ganar. Yo creo que no nos tiene que tapar o nubilar de alguna manera PBA, que sé que como peronistas es como, mirá, en la matanza le sacamos 20 puntos, que obvio tiene un peso importante en cualquier elección por la ponderación que tiene la matanza. Pero después, por ejemplo, en Capital Federal, todo daría cuenta de que ellos van a hacer una buena elección, más allá de que uno diga qué horror Pato Bullrich, es alguien que performatea bien. Con Bueno, lo ahí cual, también hay que ver lugar por lugar qué es una buena elección y qué es una mala, porque Total. por ahí pienso, no yo sé. creo que si ellos sacan entre el 35 y el 40, Sí. van a defender a muerte que es una gran elección. No tengas Y dudas. no Sí. creo que estén tan lejos Sí. de hacer esa performance. O sea, digo, tenés un escenario hoy que para mí, no sé, bueno, justo Randazzo y los gobernadores es lo que no quieren que pase, pero digo, claramente se sigue reiterando lo del 23, en donde vos tenés un escenario de polarización. Entonces, en eso quedan como los 2 grandes polos, pasan a ser Fuerza Patria y la Libertad Avanza. Ahí hay, viste, toda una cuestión de si sacan el 20 y pico o el 30 y nosotros estaríamos más cerca del 30-35. Incluso algunos, bueno, yo traje algunos datos, le dan al peronismo un 43, 46%. Lo Estás cual, hablando de a nivel nacional. a nivel nacional. Eso sería una muy buena elección para el peronismo. Sí. ¿Qué sería el peronismo? Por ejemplo, ¿Tucumán es peronismo? No, sería Fuerza Patria más todos los sellos provinciales Pero que por dicen eso, al peronismo. Tucumán, que Sí. después va y le vota todo a Milei. ¿Lo contamos como el peronismo? Para el día de la elección, sí. Sí. El día del Congreso, no. Pero es raro eso. O sea, Depende. Una cosa es la política Preguntale práctica a y Osvaldo otra Jaime. es la construcción de la fuerza a nivel entiendo lo simbólico. que digo, como Sí, si vos lo sí. contás como votos del peronismo, pero después le vota todo a Milei,
es difícil de sostener teóricamente que esos votos son del peronismo. Pero cerraron Fuerza Patria en Tucumán, Poli. Cerraron todos. A ver, todo el peronismo unido está ahí. Claro, es Fuerza Patria más 5. De hecho, hasta La Nación lo presenta así en un gráfico, te pone tipo La Libertad Avanza y te recodifica el voto de Fuerza Patria en donde está efectivamente, más los 5 otras listas que como que responden a Fuerza Patria. Igual también ahí un poco es qué ocurre, ¿viste? Porque también si vos salís con un peronismo del 43%, esa etiqueta partidaria de Fuerza Patria empieza a ser un activo que cotiza mucho. Total. Entonces, para el que fue solito, bueno, sin ir más lejos, Urtubey. O sea, Urtubey volvió a ir a ver a Cristina, es que dice, che, ya está la de jugar solo, Sí, no conviene. O sea, Le variaron la camioneta a Urtubey. Sí. Imagínate Sí, si en le un generaron un contexto, costo, sí. en un contexto de denuncia de narcotráfico a Sí, claro. candidatos de La Libertad Avanza. Ujú. Y en una provincia fronteriza. claro. Sí, sí. Pienso también que es una buena, que es una mala elección, porque también ahí aparece un indicador en aquellos distritos donde a una fuerza le tendría que ir muy bien, si no le va recontra remil bien. Por ejemplo, pienso, Patricia Bullrich, si saca menos de 50 puntos, si saca 40, no es una buena elección en la Ciudad de Buenos Aires. O por lo menos te la discuto. Hay que ver con cuánta distancia queda de los candidatos de Ujú. Fuerza Patria. Claro. O en Córdoba, por ejemplo, si la Libertad Avanza hace una elección floja en Córdoba, bueno, eso también te da un indicador de que están débiles en términos nacionales, Ujú. ¿no? No sé, yo veía algunos números que hablaban de que podía estar en 20 en Córdoba. 20, 22, 23, con un Schiaretti en 30 y pico, 40. Lo que pasa es que el fenómeno provincial ahí te desdibuja un poco, Claro. Porque estas provincias unidas, esta tan mentada avenida del medio que nunca da resultados en Argentina, pero viste que hay un sector que insiste, Ujú. un sector vinculado a Ceita, que le mandamos un saludito. En la única provincia donde puede ser un poco más de mella es Córdoba, Mm. porque no Y en Santa Fe. Y en Santa Fe se esperan sorpresas. ponele, sí, O puede sea, ser, tenés yo razón. estaría atenta a esas dos cosas y estaría atenta a qué pasa con este partido de los gobernadores. ¿Cuál sería la sorpresa en Santa Fe? O sea, ¿por dónde iría la...? Porque está la candidata de Fuerza Patria, que es Karen Tepp, que es Sí. como una figura emergente. Sí, porque es de Ciudad Futura, Claro, que también, o sea, sí. ya estar ahí es una victoria para Sí, ellos. porque eran un grupo militante, de hecho no proviene del peronismo, proviene de una izquierda independiente, de un espacio más... Es peronismo sin decir que es peronismo, ¿viste? Lograron como ser un Grabois de buenas formas. Sí, bueno, pero ya están, me entiendo que están ya cantan la marcha, ¿no? No, y aparte va con el chivo en la boleta. Claro. Bueno, pero Son lograron... compañeros, feliz de adaptar compañeros del Feliz día, ¿o no? sí. Sí, la Bienvenidos al barco de la supuesto. alegría. Como diría el general, no saben que son peronistas hasta que se dan cuenta. Sí, sí, total. Yo creo que ellos saben que son, pero también son muy cuidadosos de no hacer tanto alarde en un distrito o en una ciudad que Sí. Muy ser bueno. peronista te resta. Como hablábamos antes, o sea, si el peronismo hace una performance de 46% o 43%, a mí lo primero que me queda como interrogante es, estás con una fuerza ya muy posicionada y 2 años por delante. Eso me da un poco de miedo y preocupación. Y por el otro lado me pasa lo mismo con el gobierno. Si hace una performance muy mala o tiene también 2 años. O sea, hoy el problema con esta elección es que vas a tener resultados y radiografías muy contundentes con mucho tiempo para poder ejecutar algo. Y eso es algo como, digo, que no nos gane la ansiedad, ¿viste? Es como, el peronismo está como todavía muy prudente. Yo creo que vino manejándose con bastante prudencia en esta elección. Sobre todo porque, bueno, viste que no es fácil ser buen ganador. Y por suerte venimos como silbando bajito. Sí. Hay que ver qué pasa, porque en algún momento quizás tengan que tomar algún protagonismo más serio o algo, viste, para salir a disputar un poco más fuerte. También teniendo en cuenta que ahora ya se te metió Estados Unidos en todo esto. Sí. Entonces también me hace ruido esa pasividad del peronismo, si se quiere. Sí, la pregunta también si a partir del lunes 27, que llamativamente coincide con la fecha de la próxima elección presidencial, el 27 de diciembre, se genera esa confusión. Por eso se confundió Trump. Claro. A partir del lunes 27, ¿se viene más consenso o más confrontación?
que creo que ahí también hay una clave, ¿no? Digo, está Estados Unidos pidiendo mayores niveles de gobernabilidad, que el PRO, que los gobernadores, pero no pareciera ser que el presidente agarre por ese camino, ¿no? Si bien por momentos en alguna entrevista dice, vamos a hablar más con los gobernadores, con las provincias, pero después da la sensación de que eso lo está haciendo medio con forceps, ¿no? Como que un poco está en la previa, algún asesor le dice, che, mirá, meté el tema del consenso, metelo porque lo necesitamos, y él lo mete, pero después lo pica un poquito algún periodista y ya le sale de nuevo los niveles de confrontación. Entonces, hay una pregunta muy, me parece que es muy resonante y que tiene que ver con esto que decías recién, porque es el día después y son los 2 años que vienen por delante, ¿no? Total. Y que ahí es un terreno inexplorado. Me dijo un candidato esta semana, de acá a 2 años no podemos armar un proyecto de país. De acá a 2 años es tratar de frenar a Milei. Es como defensiva la posición, pero dijo, siendo realistas, van a tener un mejor Congreso que hoy. Digo, aunque haga una mala elección en el oficialismo, hay que tratar de evitar toda la destrucción posible porque yo creo que el gobierno, esto lo digo yo, no lo decía el candidato, pero supongo que coincide y supongo que coinciden. El modelo está agotado, pero la capacidad de daño no. Total. Yo creo que el modelo de ellos económico y político está agotado a todas luces, Sí. pero tienen todavía potencial para destruir, para endeudarse, sobre todo para vender, privatizar. Exacto. No, claramente no se puede plantear un proyecto de país siendo oposición en este contexto, pero sí tratar de evitar lo más posible para que si todo se da como marcó el termómetro de septiembre, que puede cambiar 1000 veces, sea gobierno peronismo en el 27, bueno, ahí empezar. Lo que pasa es que, bueno, es un costo alto. No, bueno, pero hay algunas cosas que sí, tienen que... Sí, total. Sí, Yo creo que hay cosas... el fondo. ¿Qué hacemos con la deuda? No podemos decir, ay, bueno, cuando ganemos, nos ponemos a pensar. Ya tenemos que ir sabiendo que hay gran parte de ese préstamo que es político y que hay que desconocerlo y además caracterizarlo como tal. O sea, te pago la parte que me corresponde por cuota, por país. El resto que me encajaste, no sé, lo renegociaremos, iremos a foros internacionales, juntaremos opiniones de distintos países, porque si no estamos pagando, somos el pagadíos eterno, es Argentina. No puede ser. Eso ya tiene que estar, para mí. Sí, totalmente. Yo creo que podés tener un programa de gobierno igual. Pero tal cual. No, yo no digo que no, lo que digo es que es muy difícil desde este funcionamiento del Congreso, y además lo decía un candidato, ¿no? Le pusiste en voz del candidato. No, estoy citando lo que me decía porque me quedé pensando. Decía, bueno, acá, o sea, la gente tiene que entender que nos está votando para tratar de frenar el desguace. Y para ir pensando, obviamente, para después. Y por eso decía, no es lo mismo la diferencia con la que ganas. No, total, pero también ahí corres con el riesgo de repetir lo que te pasó en el 2015, o sea, en el 19. Esta cuestión de unir fuerzas y constituirte a partir de frenar a Macri, acá va a ser frenar a Milei, y vos lo que armás ahí es una alianza electoral, pero no una alianza de gobierno. O sea, yo creo que lo primero que tiene que resolver el peronismo, mediano, largo plazo, obviamente, es la cuestión de la sucesión, es la cuestión de los liderazgos, y tiene que ordenarse en esos términos para poder plantear tanto una estrategia de ofensiva como algo propositivo. Pero a la sociedad vos le tenés que salir a vender algo. O sea, yo creo que en este momento, por ejemplo, Milei ya no tiene más nada que vender. Claro. Ni que ofertar, ni que prometer. Y nosotros no podemos perder de la posibilidad de... Porque si no, ¿cómo te volvés una fuerza que contenga ese malestar social del que veníamos hablando, de la recesión? O sea, todo lo que... Los caídos, porque va a haber mucho caído de este sistema y ya lo está viendo. Entonces... hay una parte que sí, que va a tener que operar en el Congreso, frenar, bla, bla. Y hay otra parte que va a tener que tener algún plan de acción contundente y urgente. Bien, y en el Día de la Lealtad estamos cerrando este capítulo. No puedo dejar de mencionar el hecho que a mí me resuena, por supuesto. Hace 80 años la movilización de trabajadores y trabajadoras y del pueblo en general, que protagonizó un hito que marcó un antes y un después en la historia del movimiento popular de la Argentina en reclamo de la liberación de Perón, pero no solamente eso, porque era en defensa de los convenios colectivos de trabajo, en defensa de los derechos que se habían conquistado los años anteriores, que estaba preso en ese momento, Perón, después lograron la liberación. En este momento
80 años después. La principal figura del peronismo está presa también. También hay una movilización. De hecho, acá donde estamos grabando, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, estamos cerquita de San José. Estamos escuchando acá de fondo algunos petardos y ya sonidos de movilización. Hay una caravana que se llama Caravana de la Lealtad. Yo voy a participar ahora cuando terminemos. Me imagino muchos compañeros acá del Sindicato de Prensa también. Para expresarle amor, cariño y apoyo político a Cristina, la que encabezó la última etapa en la cual vimos una avanzada de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto, esto no implica desconocer que hay una discusión respecto de su liderazgo, de su forma de conducir, que hay sectores del movimiento nacional que consideran que su liderazgo está agotado, hay otros que consideran que no, y en ese embrollo estamos, en este momento. Para mí las analogías son claras. Digo, hay una persona que representa una serie de ideas que la están persiguiendo y la ponen presa. Después, bueno, en el medio corrió un montón de agua debajo del puente. Veremos si todo eso termina acomodándose de alguna manera. Pareciera que hay mayores niveles de diálogo y de acercamiento, ¿no? Entre los referentes de primera línea del peronismo en los últimos tiempos. Creo que ahí sí hubo una madurez de una lectura de dejalo que se están equivocando. No lo detengas a tu enemigo. Y juntémonos y tratemos de ponernos de acuerdo en esto que se viene en los próximos meses. Sí coincido que tiene que haber mayores niveles de acuerdo, sobre todo programáticos, sobre todo de qué hay que hacer con los grandes temas de la Argentina cuando creo que indefectiblemente comienza un nuevo ciclo de gobierno nacional popular en la Argentina, como esperamos que ocurra. Bien, terminó este capítulo de El Hecho Maldito. Hemos grabado en el Día de la Lealtad, así que bueno, feliz día para todos los que nos están escuchando. Les agradecemos a Camila y Lorenzo por haber venido. Gracias, Camila. A ustedes. Gracias, Jimena Fuertes, también por haber venido. Un gustazo. Y bueno, se nos fugaron 2 compañeros, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Y bueno, cosas que Una sangría hoy, una sangría. sí, Feliz día. le mandamos un abrazo a Julián Hoffele, a Mili Pioletti también, a Angie Césare, que se encarga de nuestras redes sociales, de nuestras placas, de nuestras fotos. Yo soy Juan Gentile, estuvo Poli Sabatés también, como siempre. Esto se llama El Hecho Maldito. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau, chau. Acompaña al Hecho Maldito. Invertimos para fortalecer la seguridad de nuestro municipio. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios, escuelas, clubes e instituciones. Comunidad Loma Segura, municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín.